presentamos en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, para mí es un placer estar con ustedes. Les habla Gilberto Triana Molina. En el Audio Master, Luis Daza, nuestro ingeniero de sonido, y nos acompañan dos personas estupendas, el doctor Camilo Bermúdez, coordinador del Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses, y el doctor Freddy Alberto Garzón Villamil, director de investigaciones de la misma institución. Como el programa pasado nos quedó cosas que no logramos hablar, y todavía nos quedarían muchísimos programas, porque la verdad es que este tema es muy amplio. Pero seguimos hablando. Buenos días, apreciado doctor Camilo. Mi doctor Gilberto, muy buenos días. Apreciado doctor Freddy. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Bueno, vamos a hablar, nos quedaron cosas muy importantes. Resulta que estaba observando que ustedes me les dan introducción al derecho a estos jóvenes. Hablemos sobre eso, mi querido doctor. Bueno, doctor, el futuro investigador requiere una formación amplia, realmente, en la parte jurídica. ¿Por qué? Porque como tal, como investigador, obviamente va a tener que adelantar una serie de labores que en algún momento pueden llegar a tocar con los derechos de las personas, y adicionalmente tiene que enmarcarse para que tenga validez dentro de un proceso judicial o incluso dentro de cualquier campo que se enmarque dentro de la ley. Entonces es muy importante que el muchacho comprenda el significado de la norma, el alcance, y yo pienso que lo más importante, que lo interiorice. Desafortunadamente, en nuestro país, por cultura, nosotros somos muy dados al tema de la trampa, ¿sí? Echa la norma, echa la trampa. Entonces aquí se trata de cambiar un poquitico el chivo a la gente. Lo que quiere decir que ustedes deben de tener dentro del pensum académico muy acentuada la ética profesional. Por supuesto, por supuesto. Un investigador puede manejar muchos conocimientos, y la idea es que esto obviamente lo vaya a aplicar al servicio de la sociedad. Entonces aquí le dejamos muy claro a los muchachos desde un principio que es una labor que tienen que hacer, digamos que con total rectitud. Nosotros tenemos múltiples problemas en esta sociedad, y existen muchos conflictos, existe un problema de criminalidad enorme, y por lo menos desde nuestro campo podemos aportar haciendo las cosas bien hechas, respetando la norma, enalteciendo ustedes les la norma. dan derecho penal, pero también me imagino que les estarán dando derecho constitucional. El derecho constitucional se aborda, y originalmente teníamos incluso un módulo de derecho constitucional, pero resulta que nosotros nos vamos dando cuenta que no lo podemos dejar como allá una etapa dentro del proceso de formación, sino tiene que ser algo que imprima absolutamente todo, porque absolutamente todas las actividades que vamos a desarrollar, todos los temas que vamos a tocar, de una u otra manera tienen una base en la Constitución. Todos entendemos que obviamente por jerarquía de la norma, la base de todo es la Constitución Política Nacional. Así que obviamente se va a tratar en forma transversal en todas las áreas. Si tú vas a hablar en algún momento de, por ejemplo, funciones de policía judicial, todo inicia con la Constitución. Si vamos a hablar de las diferentes labores investigativas que puede desarrollar el investigador dentro del proceso judicial, obviamente parte con el abordaje de lo que dice la Constitución. Si lo vamos a hablar desde aplicaciones, por ejemplo, para el mundo privado, obviamente todo comienza con el respeto por la norma y el cumplimiento de la Constitución. Entonces, obviamente, aquí lo abordamos, pero como te digo, no dentro de un módulo específico, sino transversalmente en todas las áreas. Bueno, y en cuanto al derecho penal, mi querido doctor Alberto, háblenme la profundidad que se logra dar en esta área. No, es total, porque, como lo comentaba el doctor Camilo Bermúdez, o sea, el acompañamiento frente al conocimiento que debe tener el investigador
de cuáles son, digamos, sus posibilidades, cuáles son sus alcances, eso pues lo dicta la norma. A nivel constitucional, a nivel penal, etcétera. Pero también es saber hasta dónde va su función frente a la sociedad, ¿sí? Forma parte, digamos, de la capacitación lo que tiene que ver con la cultura de la legalidad de manera transversal, como lo comentaba el doctor Camilo Bermúdez. Es fundamental, obviamente, el conocimiento a nivel penal, porque de hecho, pues generalmente los procedimientos que desarrolla el investigador tienen que ver con la parte penal. Ya ahorita el campo tiene un espectro mucho más amplio. En la parte civil nos ha llegado demasiadas, ya ahorita es muy recurrente que, por ejemplo, un abogado que maneje solamente la parte civil recurra al investigador para poder hacer la recolección o poder demostrar alguna situación irregular que le permita avanzar dentro del proceso. Generalmente a nivel de documentología, dactiloscopia, etcétera, que son casos muy recurrentes. Pero el conocimiento en la parte penal es la estructura, porque el primero es encuadrar dentro de una investigación cuáles los aspectos a tener en cuenta, y eso nos lo da la tipificación del delito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si hablamos de un delito en específico, ¿se cumple, no se cumple? ¿Dónde es que tenemos que empezar a buscar? ¿Sí? ¿Dónde pueden estar esos principales elementos que nos van a determinar a nosotros? Sí, efectivamente, aquí hay una situación penal y es esta, puntualmente, ¿sí? Frente pues, a ese derecho también que tiene. Reunir la prueba. Para reunir la prueba. Entonces, cada delito tiene una particularidad, y esa particularidad hace que usted se mueva dentro del aspecto de la investigación recolectando elementos particulares. O si es para la defensa o la representación de víctimas, es, bueno, ¿qué tipo de áreas técnicas o científicas yo necesito para el esclarecimiento de esta situación penal que se me está planteando? Entonces, generalmente, si es un delito sexual, por ejemplo, saber cómo lo encuadramos y qué tipo de personas alrededor de este caso pueden llegar a ser útiles dentro de este proceso. Entonces, un delito sexual, necesitamos que el médico, el psicólogo, pues obviamente la base de todo es el investigador, no sabemos si necesitamos de pronto un morfólogo, etcétera, eso es así. Delitos de la administración pública o que tienen que ver con estos temas de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, ¿qué se requiere? Un experto en que maneja, digamos, la parte financiera, la parte económica, porque pues el delito lo exige. Esa tipificación, el conocimiento o el planteamiento del delito exige que el profesional con el cual usted vaya... O sea que, disculpen, que ustedes también les da economía forense o contaduría forense, Sí, que es lo más importante para poder tipificar un delito de tipo financiero. Sí, correcto. Digamos que más que contaduría es el espectro de la economía, porque digamos que el delito no se queda solamente como en la parte contable, sino hay muchos delitos en este momento, por ejemplo, con todo lo que hemos visto de corrupción y de todas estas situaciones alrededor de lo que está pasando, lo que pasa en nuestro país frente a esos temas, ¿sí? Se necesita tener el espectro de la parte de la economía forense, y esos temas también se tocan. Hay muchos temas pues, que están pendientes y que se ven a diario, digamos ya la corrupción de tipo privado, la carterización de muchos elementos, que el cemento, que el papel higiénico, que el azúcar, que el cemento, por ejemplo. Todas esas cosas tienen que ver con la parte de investigación. Y más puntualmente, ya digamos que en la parte privada, es como determina usted una situación una situación punible en una entidad privada. Y pues eso se refleja y lo resguarda y lo determina y lo hace visible el investigador que tiene esa preparación. Okay. Eso es lo que hace. Bueno, felicitaciones, apreciado doctor Camilo. El derecho penal, ¿hasta qué punto se les da derecho penal que está cambiando en Colombia continuamente? Entonces, hoy se entrega esta materia y ya mañana hay que volver a reestructurar debido a que cambió. Sí, pues en este país tenemos un problema de inestabilidad jurídica que pues es una realidad que no podemos ocultar. Aquí la norma está permanentemente cambiando y de acuerdo con ciertos eventos se cambia
y si surge alguna otra situación vuelve y se cambia, y si hay problemas financieros se cambia, y digamos que eso hace que el estudio del derecho pues sea un poquito complicado, porque obviamente aquí necesitamos que la persona tenga un total conocimiento de que esto va a ser así primero que todo. Cuando está en proceso de formación, muy seguramente va a conocer que existen unos delitos, que existen un tipo de sanciones, que hay un procedimiento para encalarlo, porque no se trata solamente del derecho penal general y el derecho penal especial, sino toda la parte procedimental, ¿cierto? Y obviamente todo el componente probatorio, que esto como va cambiando, pues obliga a que haya un estudio permanente. Así que nuestro egresado sabe que nosotros cuando cursa uno de los módulos, pues obviamente va a recibir todos los insumos asociados con la formación en esa área en ese momento. Y obviamente va a tener que seguir estudiando. Es exactamente igual que en la formación de un abogado. Uno no se puede quedar modelo del año en el que egresa, sino tiene que continuar actualizándose y tiene que, digamos que mantenerse al ritmo del país. Entonces, nuestros estudiantes saben que ellos estudian en una institución, pero que el estudio no va a quedar allí. El estudio es para toda la vida. En estos campos es absolutamente inevitable y tengo que estar muy pendiente porque la norma está cambiando a toda hora. O sea, muy todo es dinámico en esta Bueno, actividad. ya le hice hace un instante una pregunta, mi querido doctor Camilo, sobre la ética. ¿Cuántos semestres le da de ética a estos individuos? Bien, ellos ven ética los 5 semestres. No a manera de una materia, una asignatura, un módulo específico, no, porque realmente no tiene mucha lógica que nosotros le hablemos de la honestidad de las personas, porque la honestidad a manera de discurso puede ser muy bonito. Eso toca llevarlo es a la práctica. Entonces, desde que el estudiante ingresa a la institución en el proceso de inducción, nosotros le estamos planteando, primero que todo, esta es la institución. Y la institución básicamente es una idea de lo que nosotros pretendemos hacer en el proceso de formación. Y eso se logra con ellos. Entonces aquí nosotros vamos a trabajar una serie de principios que son los que nos enmarcan y queremos que ellos los interioricen para el desarrollo de su actividad y más aún para su propia vida. Bien lo dice el director de nuestra institución cuando participa con los muchachos en estos espacios, porque él mismo se acerca a los muchachos en la inducción, habla con ellos y les dice, bueno, el objetivo fundamental antes que cualquier cosa es formar mejores ciudadanos. Entonces aquí, obviamente, a través del día a día les enseñamos cosas como el respeto, como la tolerancia, les enseñamos cosas como hacer las cosas bien hechas, acatamiento de la norma, bueno, todo esto que obviamente involucra la ética, porque desgraciadamente nosotros en nuestro país tenemos muchos profesionales, mucha gente capacitada, pero tenemos muchas deficiencias en esos temas éticos que han llevado a que fenómenos como la corrupción se den a todo nivel. Esto hoy en día no se le puede endilgar a que la gente en algún momento tiene necesidades, temas de pobreza, sino vemos que personas que lo han tenido todo se prestan para este tipo de situaciones afectando a la comunidad en general y al país. Bueno, es que hago énfasis en este aspecto. Es porque resulta que todos los problemas que tiene Colombia y que tiene la mayoría de nuestros países es precisamente por falta de ética. Y la ética no tan solo es en el Estado, sino a nivel privado. Y por lo tanto, si no se le induce al individuo, a cualquiera, desde la niñez, desde los centros educativos, tanto en primer nivel, en segundo nivel y ya como profesionales, la ética al máximo, nunca podremos cambiar ese problema. Jamás. Así haya todo el dinero del mundo y todas las políticas más maravillosas que podamos trazar. Nunca se van a lograr. Y no se van a lograr porque no va a haber individuos éticos con la suficiente capacidad de poder llevar a cabo eso en la forma de vida. Sí, la situación del investigador es muy particular frente a ese tema y pues digamos que eso sí en la institución es muy presente. Referente a que, digamos, todos los conocimientos, todo lo que uno adquiere, o sea, no se acerca mucho como a esa línea de o usted lo hace o no lo puede hacer, o sabe que cualquier situación alrededor de su compromiso frente a la sociedad como investigador
Si usted, digamos, usted puede tener, digamos, acceso a situaciones importantes, situaciones muy puntuales dentro de un proceso donde está en juego la libertad de una persona, está en juego, pues, el reconocimiento de una víctima dentro de un proceso, bueno, etcétera. Y el hecho de que usted tenga acceso a información privilegiada, a un informe, a los mismos elementos materiales probatorios y todo eso, usted le genera una responsabilidad. Y esa responsabilidad es ante la justicia, ante la sociedad. Y por eso hay que generar elementos muy fuertes de comportamiento interiorizados frente a lo que refleja el investigador. Y de principios. De principios, de Principios valores. básicos, valores. Porque, entre otras cosas, tengo conocimiento de un caso en el cual una juez de la República condenó a un individuo y después de condenarlo le pidió disculpas, pero ya lo había condenado. Eso no tiene sentido. No, eso no tiene sentido. Eso son circunstancias que se ven. Eso no digamos, tiene lógica. Se ven a diario en nuestro sistema de justicia. Es una, no sé si llamarlo como un conjunto de situaciones que uno puede, sobre todo en la parte, pues, en la parte penal, uno encuentra situaciones en que no hay elementos para condenar, lo dicen así en sus sentencias, pero condenan. Por ejemplo, situaciones desde la misma estructura, preparación de las personas, de los profesionales del derecho, donde a veces se atreven a llevar algún tipo de proceso donde no cuentan con la suficiente formación ni elementos. O tienen la formación, pero tienen la presión encima del cargo y de las... de pronto... y esa presión no tienen la capacidad de decir qué pena. Este es el concepto porque esto jurídicamente y legalmente esto es así. Pero si a mí me presionan, yo les renuncio. Hace falta ese principio, tener esa capacidad para poder definir y decir, mire, yo valgo más y mis principios valen más que todo lo demás y actuar de una forma recta. Eso es lo que tenemos que infundirle a nuestra gente. Y mientras no lo hagamos, no podemos cambiar. Nuestro país es divino. Es extraordinario. Y ojalá pudiésemos, ustedes que están formando los hombres del futuro, tienen eso en la mano. Sí, nosotros digamos que tenemos algo muy claro y es esa responsabilidad. Desde ese punto de vista hemos tratado de formar mejores personas, porque los conocimientos en últimas, hoy en día la información está en la red, la información está en los libros, pero muchas cosas que son más importantes, aunque los conocimientos, que son los valores, no se aprenden sino en el día a día. Y precisamente allá queremos que la institución sea un espacio de aprendizaje general, integral, porque no sacamos nada formando personas en disciplinas técnicas que al momento de salir se van a prestar para cometer delitos, para participar en injusticias y todo tipo de cosas que es lo que vemos hoy en día. Entonces, realmente intentamos al máximo tratar de inculcar esto en los estudiantes, porque en el fondo lo que va a quedar de la institución es eso, la enseñanza en múltiples personas, esa semilla en la sociedad. Incluso, por cierto, nuestro PEI, nuestro proyecto educativo e institucional, se denomina Semillas de Justicia, porque digamos que ahí se resume el objetivo de la institución, ¿sí? Nosotros queremos que esta sea una sociedad mucho más justa. Ya los temas económicos y demás, digamos que se nos escapan de las manos, pero desde nuestro campo queremos que nuestros muchachos contribuyan a que este país sea mejor, a que ellos a través de su actuación, digamos que permitan que la justicia llegue un poquito más, que ellos irradien ese deseo a otras personas, a su entorno, porque obviamente tenemos que partir por la persona. De la persona se va irradiando hacia la sociedad y pues estamos aportando un grano de arena. Eso es lo que nosotros finalmente pretendemos. Bueno, apreciado doctor Freddy, hábleme sobre la morfología forense. Sí, esta es una de las áreas en las cuales se hace muy recurrente, digamos, en este tiempo frente a ciertos tipos de delito, que
ya digamos dentro de un proceso como que tiene que ver con lo que habíamos comentado en el programa anterior, es el manejo de la tecnología frente a la identificación. Entonces ese tipo de características nos permite a nosotros determinar si una persona que se encontró registrado, por ejemplo, ¿sí?, en su aplicación en una cámara de seguridad, eso no es. Nosotros particularmente tuvimos un caso en Facatativá de un feminicidio. Desde la Agencia Nacional de Investigadores nosotros pues le brindamos el servicio a través del programa de asistencia jurídica y forense que tenemos para personas que no tienen recursos, porque este sistema es de recursos. Este sistema penal desafortunadamente se convirtió en una situación de recursos. Y de hecho todos esos investigadores que están alrededor de un caso, pues para poder, digamos, investigadores y peritos alrededor de un caso, pues obviamente requieren de esos recursos para accionar. Y nosotros hicimos el trabajo de identificar a través de esa comparación, de esa recolección de imágenes que hicimos de la persona que estaba siendo indicada del delito en su momento, haciendo, digamos, esa comparación morfológica frente a unas imágenes que aparecían de la persona que cometió el hecho, frente a la señora que le quitaron la vida. Y al hacer esa comparación logramos demostrar que efectivamente el señor no era. O sea, la persona que le estaban indilgando, sus características corporales morfofisiológicas no correspondían, teniendo en cuenta su edad, la estructura morfológica de su frente, su nariz, etc. Cada uno de los elementos que componen pues la estructura del ser humano. Estatura, porque pues pudimos determinar cierta estatura dentro de un trabajo que se hace a través de las herramientas pertinentes que le permiten a uno decir, bueno, esta persona aproximadamente mide esto, etcétera. Entonces, a través de ese trabajo de imagen digital fue que nosotros logramos determinar. Y con las pruebas también de la OTSISA. Sí, claro. Todo es un conjunto. Uno, digamos que como investigador tiene toda una serie de elementos que le proporcionan a uno en su momento, si está trabajando para la defensa, el que le proporciona la fiscalía, y frente a esos generan otras actividades de investigación que proporcionan otros elementos, y todo ese conjunto es el que uno, digamos, utiliza para determinar o irse sobre una teoría específica, ¿sí? Sobre una proposición pues, de defensa, y eso es sobre lo que uno funciona. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta en algo que es muy frecuente. Cuando una persona se le ha desaparecido las huellas por razones Sí, de edad, bueno. Y a veces fisiológicas, ¿cómo se identifica en la parte datiloscópica? Bueno, aquí hay una situación de unos registros pues, que quedan, pero ahorita se están implementando, inclusive la Registraduría Nacional, nosotros hemos tenido ese tipo de trabajo, en lo que se está implementando unos software que permiten identificar a la persona por otro tipo de características cuando frente a un problema de tipo fisiológico, bueno, por trabajo, etcétera, digamos que ha perdido sus características de sus crestas papilares. Entonces está el trabajo, por ejemplo, de reconocimiento facial. Ahorita la Registraduría está aplicando un software en el cual le permite a la persona a través de ese reconocimiento facial también pues, poder ser identificada. Pero son personas con unas características muy puntuales, como usted lo menciona, como la edad, el trabajo ya, o sea, no son elementos o casos de tipo recurrente, ¿sí? Frente a esas circunstancias, por ejemplo. Bueno, actualmente escuché en estos días algo que me llamó la atención. ¿Qué concepto tienen ustedes, mi apreciado doctor, sobre la cedulación en este momento digital? Bueno, bien, en este momento la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene este proyecto, ¿cierto? Es un proyecto que, pues digamos que no ha trascendido esa etapa. ¿Por qué? Porque digamos que no tiene todavía el tema de la financiación. Pero para nadie es un secreto que hacia allá tiene que conducir el sistema de identificación civil. Hacia allá tiene que ir. Me parece que es muy importante porque adicionalmente al tema de la identificación dactilar,
va de la mano con la identificación morfológica que planteaba precisamente el doctor Frey. Entonces, esto nos va a permitir en el futuro lograr establecer a través de cámara la identidad de personas. Por ejemplo, en temas de prevención, en el estadio El Campín, la persona ingresa a través de las imágenes, puede ser identificado directamente por enlace a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces va a ser muy fácil establecer quiénes son las personas que ingresan, quiénes son, por ejemplo, los vándalos, y en algún momento establecer algunas medidas de restricción. Esto sin entrar como tal en el tema judicial, ¿no? Si no estamos hablando en el funcionamiento diario de la sociedad, nos va a permitir identificar las personas. Esto obviamente, pues digamos que va a contribuir bastante en la prevención y obviamente en la investigación. Obvio, esto también genera o tiene unas connotaciones más allá, que van a lo jurídico, que van a ser objeto de discusión. Pero nosotros vemos que la sociedad realmente frente a los temas de inseguridad y demás tiende a seguir ese camino que inició allá en la China, donde están los primeros antecedentes de aplicación de la identificación de las personas a través de este tipo de herramientas, que obviamente pues obligan a que exista una centralización de información. En este caso sería en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya el modelo de la cédula sí es feo, pero digamos que el proceso sí es muy importante para el país. Bueno, eso serviría, mi apreciado doctor Freddy, por ejemplo, para identificar, en este caso, las movilizaciones, los encapuchados y solucionar ese problema que tenemos. Pues digamos que darle solución total no, pero sí alrededor de las personas que digamos no cumplen o no ejercen su derecho, digamos, a la protesta o de manera adecuada, y que atentan pues con una situación de convivencia y de relación frente a las mismas personas que los rodean, frente a las entidades que resguardan su seguridad, etcétera. Puede ser una situación de prevención o una herramienta con la cual nos puede permitir a nosotros identificar o permitir identificar qué personas realmente son las que están afectando unos bienes jurídicos tutelados, están afectando a la convivencia en general de la sociedad. ¿Sí? Sería importante, pues, digamos, para poder ejercer acciones puntuales, no frente a un grupo en general, sino ya esa responsabilidad individual frente a lo que se está haciendo. Es fundamental, digamos que como a través de estas herramientas se hace, de las que ya tenemos, se hace, digamos, de manera muy, digamos que general, no tan puntual como se pretende llegar con estas herramientas, pero sí permitiría, digamos que generar un registro más puntual de quiénes son las personas que efectivamente no están ejerciendo como su derecho. Sí, porque en estos días, en un diálogo precisamente, me salieron con un tema que hasta me llama la atención. Decían, un amigo en un diálogo de una comida que me invitaron, decía, pero ¿cómo es posible que las universidades privadas donde se pagan determinada cantidad de dinero nunca se ven haciendo manifestaciones y echando piedra y todas estas cosas? Pero las universidades públicas, que son donde nosotros, todos los colombianos, pagamos nuestros impuestos, y esta gente está estudiando es con nuestro dinero, son los que están destruyendo el mismo país. Y en lugar de estar agradeciendo y estudiando para prestar un servicio adecuado a la sociedad, entonces empiezas a destruir. Sí, claro. Eso, de todas maneras, el señor que me dijo eso tiene toda la razón. Pero toda la educación debería ser gratuita, pero siempre y cuando el individuo la aproveche en la forma de vida y la utilice en la forma de vida. Pero cuando no se utiliza, sino por el contrario, es que ahí el Señor decía, no tiene justificación que se le pague estudios a unos individuos que es gratuito, pero no lo aprovechan, sino es todo lo contrario. Sí, hay una situación como de pertenencia, de querer como generar Correcto. Una situación de, digamos, de principios. Eso vendría a ser de mucho tiempo, de lo que siempre he hablado. Principios, ética. Sí, por supuesto, doctor. Esto obviamente es una realidad. Sin embargo, como egresado de universidad pública, pues también aclaro que no se puede generalizar, ¿no? Lógico.
Si tú miras, la Universidad Nacional tiene decenas de miles de estudiantes y los que en Miles. algún momento intervienen en estas actividades son apenas un puñado que No. le pueden contar incluso con las manos. ¿Por qué? Porque buena parte de las personas que participan en estas protestas encapuchados ni siquiera pertenecen a estas entidades. Entonces eso es una triste realidad. Obvio, hay unos que sí, eso es indiscutible. Claro que sí, en toda parte y manzanas podrías, pero no se le pueden llegar a la totalidad de la comunidad universitaria, de la universidad pública. Incluso en este momento la situación, pues digamos, nos ha mostrado que trasciende el tema de la universidad pública. Ya las universidades privadas o los estudiantes de las universidades como entidad han venido acudiendo a ciertas movilizaciones, están en todo su derecho, aunque obviamente, como siempre nosotros lo hemos planteado, es un derecho, se debe ejercer, pero siempre con respeto de la norma, respetando obviamente a los servidores públicos, el patrimonio público, porque esto finalmente es de todos y lo que uno ve en estas jornadas tristemente, pues nos afecta a todos, ¿cierto? Y bueno, digamos que aquí, pues digamos que es un tema extremadamente complejo porque incluso hemos dado participación de personas ajenas, a veces infiltrados, digamos que pretenden también enlodar la movilización. Entonces, pues es un tema que realmente hay que dejar que nuestras autoridades le den un manejo que sea mucho más profundo, ¿cierto? Bueno. Y obviamente nosotros como entidades educativas debemos imprimir ese componente ético de respeto por la autoridad, por la sociedad. Claro que sí, eso sí es absolutamente indiscutible y es fundamental. Bueno, en el tema práctico, ¿cómo se podría darle solución a eso para que no volviese a ocurrir? Pues, o sea, en el tema práctico, pues básicamente pues, es el funcionamiento pues, de las organizaciones, ¿sí? Como tener un registro pues, de que sí, en su medida, de qué personas son las que participan como en esas marchas. A nosotros nos han llamado mucho de diferentes sectores, inclusive de sectores que defienden derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, porque pues necesitan precisamente preocupadas en resguardar o no generar situaciones en las que por ser de derechos humanos digan que pues tienen algún tipo de manipulación de algunas circunstancias frente a los eventos que han ocurrido, por ejemplo, en las marchas, ¿sí? Les interesa o están más preocupadas por generar una situación de transparencia frente a como ellos como organización que están ejerciendo su derecho a los eventos que puedan ocurrir y en participación integrados con las autoridades. O sea, de las varias organizaciones que para nosotros nos llaman precisamente para que tenga que, hay temas que pues tienen que ver con lo penal, es para hacer ese resguardo de esas situaciones, para que en el momento en el que las investigaciones sean entregadas a las autoridades, a policía judicial, por ejemplo, esos elementos vayan con toda la idoneidad, con toda la claridad, con toda la cadena de custodia, con todo el procedimiento, con todas las fijaciones debidas dentro del proceso, para que las autoridades pues hagan sus estudios correspondientes, continúen con la investigación y digamos que dentro de esa gama del investigador para la defensa o la representación a víctimas estemos ahí también apoyando esa labor. Entonces la gente de las instituciones nos buscan que eso sea mucho más idóneo, más transparente, como le comento, para todo esto apoyar la administración de justicia. Bueno, muy gentiles por estar con nosotros, realmente extraordinario y muy enriquecedor este programa. Les invito para un próximo programa únicamente de medicina forense, profundizar sobre esa área y hacer, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y les felicito porque realmente, si lo que tratamos aquí en estos programas se llevase a cabo, mejoraríamos nuestra sociedad al máximo. Apreciado doctor, muy gentil por estar con nosotros. Mi Héctor Gilberto, muchísimas gracias por la invitación. Apreciado doctor, muy Muchísimas gentil. gracias, muy amable. Entonces, Les habló Gilberto Triana Molina y nos acompañó como ingeniero de sonido Luis Daza. En un próximo programa de Medicina Forense les invito para que ustedes nos escriban al correo emisoralavozdelderecho@gmail.com
o trianamolina53@gmail.com para poder ampliar al máximo todos estos conceptos y profundizar, ayudar a nuestra sociedad. Muchos éxitos y feliz día. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.